Hola, muy buenas noches. Aquí estamos de nuevo, listos para ver esas cosas que los dueños de los medios de comunicación comerciales no quieren que sepamos. A mí, y lo he dicho varias veces, no me gusta hablar de curas ni de temas eclesiásticos, porque este es un programa esencialmente político. Lo que pasa es que con muy desagradable frecuencia los curas se meten a políticos y entonces termina uno hablando de ellos como de cualquier otro actor político. Es lo mismo que los dueños de los medios, que en lugar de hacer su papel, que es de medios, se comportan como protagonistas. Y esa no es ni la tarea de los medios, ni la tarea de los curas. ¿Qué es lo que ocurre? En Venezuela hay un grupo de curas, de prelados, de jerarcas de la iglesia, que controlan las instituciones eclesiásticas y que se acostumbraron a reírsele en la cara al Papa que está aquí bien cerquita y que desde que se sentó en la silla de San Pedro ha insistido mucho en, primero, sanear moralmente la iglesia, su aparato financiero, que es una cueva de ladrones, y ha insistido con muchísimo énfasis en pedirle a los curas que no se metan en política. Pero aquí, obispos y arzobispos actúan como dirigentes de la Mesa de la Unidad. Esa es la conducta reiterada de la generalidad de los prelados, no de la generalidad de los curas. Hay muchos curas que son personas decentes, personas honorables y personas que no se meten en política, al margen de que tengan simpatía por alguna corriente. Eso es un derecho de todo ciudadano, con sotana o sin ella, pero los curas están muy limitados por su propia institución en las actividades políticas. Este fin de semana se destapó un caso que resulta muy repugnante las reacciones que se han generado. Un cura maracucho, Vidal Atencio, que es el párroco de la iglesia de las Mercedes en Maracaibo, realizó una misa en la cual habían colocado en distintas partes del templo, pero en zonas, digamos, muy visibles, muy destacadas de la iglesia, unas fotos que ciertamente tienen contenido político, porque ahí estaba, entre otras, la foto de Chávez y la foto del gobernador del Zulia. Y entonces, de inmediato, la arquidiócesis de Maracaibo, es decir, Ubaldo Santana, saltaron, hechos unas fieras, a abrirle un procedimiento disciplinario a este sacerdote, a Vidal Atencio. Imagínense ustedes esa reacción desmesurada, porque colocar unas fotos no tiene mayor importancia. Eso no es un hecho beligerantemente político. Fíjense cómo en este programa, en anteriores etapas, mostramos una y otra vez un cura, una basura salesiana de Valencia, una lacra que transformaba la iglesia que está por la redoma de Guaparo, en una zona de mítines políticos, y colocaba la bandera de Venezuela cabeza para abajo, al revés,
cómo habían decidido colocarla los escuálidos. Por cierto, para entonces, la máxima autoridad eclesiástica en Valencia era el actual cardenal Urosa Sabino, que, si no me falla la memoria, era el arzobispo de Valencia en aquel momento. ¿Ustedes recuerdan haber oído de un procedimiento disciplinario contra la piltrafa esta salesiana? Contra ese cura que transformaba las misas en misas negras. En la jerga eclesiástica llaman misa negra a las misas celebradas en honor del diablo. Y un sujeto que coloca al revés la bandera de Venezuela está realizando una misa diabólica. Pero ustedes recuerdan que Monseñor Urosa montara en cólera y saliera a pedir procedimientos, amonestara a este cura. Seguro que hasta lo felicitaron. ¿Ustedes han oído alguna vez de una amonestación o de una investigación contra unos curas cubanos que en el Cafetal todos los días hacen un mitin en contra de Venezuela? Seguro que no. Seguro que no, porque no se ha producido. Pero cuando se produce alguna actividad en la otra dirección, ahí sí es verdad que la jerarquía eclesiástica salen hechos unos basiliscos a investigar y a sancionar y a amonestar. Por eso les va como les va. Por cierto, Monseñor Ubaldo Santana, arzobispo de Maracaibo, está en mora sobre todo con los católicos de su arquidiócesis. Ustedes recordarán, allá para junio de 2010, es decir, ya han pasado más de 3 años, fue sorpresivamente destituido un cura, José Tomás Villanueva, que era párroco de la iglesia del Rosario, la iglesia de los ricos en Maracaibo, la iglesia en la zona norte de Maracaibo, donde vive la gente con plata, los que pichan fuertemente a la iglesia y a los que tratan, bueno, pues casi que como si fueran santos. Y este cura un día desapareció de la iglesia en medio de insistentes rumores sobre la conducta pedófila de este sacerdote. Era un cura que presuntamente violaba niños, muchachos, sobre todo adolescentes. Y la iglesia hizo una campaña, por un lado de silencio absoluto, de hermetismo, que dura hasta ahora. Todavía Monseñor Ubaldo Santana no ha dicho qué pasó con ese cura, por qué lo destituyeron, si lo suspendieron como cura, como dicen ellos, lo redujeron al estado laical o lo han mandado a otro país para protegerlo. Y aparte de esa campaña de silencio, hubo una campaña de presiones y chantajes a los padres de las víctimas. Y entonces los llamaba un obispo y le decía, mire, esto es mejor no denunciarlo porque le va a causar mucho escándalo a la iglesia, pero sobre todo, y ahí venía la cuñita, la amenaza, imagínense ustedes cómo se van a reír de su hijo, la chapita que va a tener durante el resto de su vida por haber sido violado por un cura. Y por esa vía silenciaron el asunto. Y todavía, Monseñor Santana debe una explicación. ¿Por qué protege a este cura Villanueva, que era un medio pollo el anterior arzobispo de Ovidio Pérez Morales, ese arzobispo que se le alzaron todos los curas y lo tuvieron que destituir y mandarlo como castigo
de obispo en Los Teques, después de haber sido arzobispo en Maracaibo, una meteórica carrera hacia abajo de este cura, que fue obispo muy joven, porque Ovidio, hay que reconocerlo, era un artista, bueno, pero un orfebre a la hora de adular y jalar y columpiarse y mecerse con Rafael Caldera, que fue quien lo protegió durante toda su larguísima campaña como cura. Así que estamos esperando todavía las explicaciones sobre el caso del cura Villanueva, a quien no solamente lo protegía Ovidio Pérez Morales, sino que el nuevo obispo en Maracaibo, Ubaldo Santana, también lo protegió con un manto de silencio, de protección, en fin, cosas de esas que son inexplicables que ocurran y que demuestra que hay algunos curas y algunos prelados que tienen un doble rasero, que ven la paja en el ojo del chavista, pero no ven la viga en el propio. Así les va. Por eso la generalidad de los templos católicos están vacíos y lo único que se ve en ellos es 4 viejas, viejas de cualquier edad o sexo. Están sin clientes, porque para curas como estos que no dan sin explicaciones, los que van a las iglesias son clientes, no son fieles, no son feligreses, son clientes. Bueno, cambiando de tercio, el tema del día, de lo que se habla en política, es de la anunciada y concretada reunión entre Santos y Maduro, entre los presidentes de Colombia y de Venezuela. Una reunión sumamente difícil, sumamente complicada, porque sería mentir decir que las relaciones entre ambos países están en su mejor momento o que hay una relación cordial entre ambos mandatarios. Han limado asperezas, han dado las declaraciones de rigor, ha habido algunos gestos de amistad, promesas de trabajo conjunto, pero ciertamente no se ha superado todavía, porque no es fácil de superar, el incidente provocado por el presidente colombiano, presumiblemente por órdenes de Estados Unidos, de recibir, aunque fuera informalmente, a Enrique Capriles. Eso, indudablemente, que fue un gesto claramente inamistoso hacia Venezuela y provocó casi que una ruptura de relaciones. No se llegaron a romper, pero sí se congelaron, sí se distanciaron, lo cual sin duda que afecta mucho más a Colombia que a Venezuela, porque ciertamente Venezuela necesita muy poco de Colombia y Colombia necesita mucho de Venezuela, su principal cliente, su principal comprador. Pero ante las órdenes estadounidenses, el gobierno colombiano trata mal a su mejor cliente. Nosotros, aquí en Venezuela, estamos condenados, lo mismo podrían decir los colombianos, por supuesto, a vivir cerca de Colombia, simplemente porque somos dos países geográficamente contiguos y no hay manera de poder separar a ambos países que comparten una línea fronteriza de 2.300 kilómetros y además de que la frontera es muy extensa, es una frontera, aquí siempre lo decimos, sumamente viva, una frontera muy activa, tanto por el lado de la frontera del estado Zulia con La Guajira y con el Cesar en Colombia, como la del Táchira y norte de Santander, y también, aunque un poco menos porque es una zona menos poblada de ambos lados de la frontera,
por la zona del Arauca. Son fronteras muy vivas, muy activas, donde el tráfico de personas es muy intenso. Lamentablemente también es muy intenso el contrabando, el tráfico ilegal de productos como la gasolina, que sale de Venezuela hacia Colombia, y de muchísimos productos alimenticios que no los hay en Venezuela, que escasean en nuestro país, pero que colocan en Colombia, porque así son nuestros queridos empresarios. Aparte de las mafias delictivas que compran para revender en Colombia. En grandes cantidades, no es el que pasa una pimpina de gasolina o un doble tanque o los que llevan unos saquitos de comida, no. Son los que transportan gandolas de comida y gandolas con cisternas de gasolina. Santos está, en ese sentido, mucho más forzado a buscar mejorar las relaciones. Y por eso dio declaraciones como esta, que sin duda son gestos amistosos hacia nuestro país. Escuchen. Y la intención de trabajar juntos, de seguir trabajando por el bien del pueblo venezolano y por el bien del pueblo colombiano. Con el presidente Chávez, el 10 de agosto del año 2010, nos sentamos cara a cara y nos enfrentamos desde el punto de vista de dos personas que pueden tener diferencias, pero que tienen toda la intención de manejar esas diferencias y trabajar conjuntamente. Y esa relación con el presidente Chávez fue muy positiva para Venezuela y muy positiva para Colombia. Yo no dejo de agradecerle al presidente Chávez su participación en el proceso que hemos iniciado para buscar la paz en nuestro país, proceso en el cual también el presidente Maduro, como canciller y ahora como presidente, pues, ha venido participando de forma muy positiva. A Santos se le olvida mencionar un hecho. Sí, es verdad que cuando Santos llega al Palacio de Narquiño, que con ese nombre lo dejó su predecesor, Judas Uribe Vélez, mejoraron sustancialmente las relaciones entre Colombia y Venezuela. Durante toda esa etapa, Santos y Chávez tuvieron una relación cordial, muy cordial, con las desconfianzas comprensibles entre dos gobernantes que piensan muy diferente, entre un gobernante nacionalista en Venezuela y un gobernante, bueno, que permite bases de Estados Unidos en el suyo. Es decir, hay una enorme diferencia entre un presidente de izquierdas como Chávez o Maduro y uno de derechas como Juan Manuel Santos. Pero esas diferencias son asunto de los colombianos, no de los venezolanos. Venezuela no se mete en cómo quiera gobernar el mandatario de otro país, siempre y cuando no se meta con nosotros. Así que cuando Santos habla de la buena relación, se dio esa buena relación porque Santos jugó limpio. Es decir, no se comportó como un agente de Estados Unidos en contra de Venezuela. Pero obviamente, si el presidente colombiano realiza gestos sumamente inamistosos en contra de nuestro país, se va a encontrar con una reacción decidida, fuerte, por parte del gobierno venezolano. Y no hay duda de que en caso de que Colombia vuelva a realizar acciones contra Venezuela, porque no hay que olvidar
que el gobierno venezolano ha señalado que desde Colombia se conspira contra Venezuela. Y eso no es que se le ocurrió al presidente o al canciller, eso son buenas informaciones de inteligencia. Pero no hay duda de que el gobierno venezolano está dispuesto a tomar medidas muy duras, muy duras, si vuelven a producirse otros gestos inamistosos. Medidas que pueden ser el cierre de la frontera, la represión implacable del contrabando de gasolina y el cierre de importaciones y la demora en los pagos a los proveedores colombianos. Nosotros vamos a hacer ahora un corte, enseguida estaremos de regreso. De todos los venezolanos. ¿Por qué me persiguen? Código de Ética del Funcionario Público. Artículo 1. Rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás, ni para sí, ni para terceros, pagos, beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que pueda prestar. Hemos hecho viviendas, canchas, parques, bodegas, hemos dado ayudas médicas y ayudas sociales sin recibir un solo bolívar de fondos públicos. Aquí están los depósitos en cheque en su cuenta. Bueno, él tiene depósito por un monto de 2.013.385 bolívares. No tengo nada que ocultar. En sus cuentas recibió dinero en efectivo también. Aquí están los depósitos en efectivo, 643.366,68 los depósitos que él recibió en su cuenta en efectivo. Me quieren enjuiciar. ¿Dónde está el delito? El primer delito que se comete se llama enriquecimiento ilícito. El segundo delito se llama defraudación tributaria. Y estamos en presencia de un tercer delito de blanqueo de capitales. Porque no se puede seguir haciendo política con la corrupción y aparentándole al país, gracias a sus medios, que son los santos niños de la cuchilla. Estoy pagando las consecuencias de no haber saltado la talanquera. Código de Ética del Funcionario Público. Artículo 1. Rechazar en cualquier caso y circunstancia y no solicitar jamás, ni para sí, ni para terceros, pagos, beneficios o privilegios en ocasión de los servicios que pueda prestar. Con la presencia de 16 países, nuestros líderes indígenas asistirán este 25 y 26 de julio a la sala de exposiciones Juan Germán Rocio de la Biblioteca Nacional a la 5ª edición del Congreso Indoamérica Joven, fortaleciendo la diplomacia entre los pueblos del sur. El gobierno bolivariano sigue construyendo patria para los indios. Ya estamos de regreso. Hay una cosa que es muy curiosa y es que algunos medios de comunicación venezolanos de manera sistemática se cuadran con Colombia y en contra de Venezuela, que es la línea de un sector político en nuestro país, el sector de la Mesa de la Unidad, que es procolombiano y antivenezolano. Es una de esas cosas que resultan incomprensibles que pueda haber dirigentes políticos que juegan para el equipo contrario. Porque es perfectamente válido, lícito, casi que obligatorio que los partidos antichavistas pues sean eso, antichavistas, y estén en contra y se opongan al gobierno chavista, pero no que se cuadren con el enemigo. Y eso es típico de la derecha. Y uno de los voceros en el tema colombiano de la derecha es una señora, la esposa de Gustavo Rosen, que es colombiana y que en el caso de ella es comprensible,
siempre se cuadra con Colombia. Lo que es incomprensible es que ella sea un vocero calificado de los antichavistas. Escuchen lo que dice esta señora. No sé si ustedes se percatan de ello. Los venezolanos sí nos percatamos de que el único capaz de sacarle a Venezuela las castañas del fuego en este momento en dos terrenos, en el terreno de la inflación y en el terreno del abastecimiento, es, sin lugar a dudas, Colombia. Es difícil entender por qué esta señora dice esas cosas, si es por imbecilidad, si es por fanatismo, si es por ignorancia, o si es simplemente porque se parcializa a favor de su país, lo cual sería comprensible y aceptable, por eso de con los míos con razón o sin ella. ¿De dónde sacará esta señora que para Venezuela es importantísima la relación con Colombia? Ciertamente es importante, pero no importante porque necesitemos a Colombia, sino porque Colombia nos manda sus problemas. Sus problemas. Aquí se estima que ya hay 5 millones de colombianos. Casi una de cada dos personas, casi 2 de cada 5 personas que viven en Venezuela son nacidos en Colombia. Es mucha gente. Mucha gente. Gente que ha venido desplazado de su país, ahora con el conflicto social que tienen en el Catatumbo, está viniendo gente de allá huyendo de la represión del gobierno democrático de Colombia, gobierno que se dedica a matar campesinos. Nosotros tenemos el problema de la guerra civil colombiana, porque en Colombia, aunque no le guste al gobierno colombiano, hay una guerra civil que dura más de 50 años. Y para Venezuela es importante la paz en Colombia, no solamente por una cuestión de humanidad, que ciertamente influye, sino también por una cuestión de interés propio, porque ese conflicto repercute en nuestro país, como repercute el narcotráfico, la incapacidad de Colombia para reprimir a su narcotráfico, pues nos afecta muy negativamente a los venezolanos. Pero es increíble que haya una persona que utilice, bueno, en este caso está utilizando un medio de comunicación colombiano, pero habitualmente lo hace en Venezuela, para defender los intereses colombianos. ¿Se acuerdan esta señora cuando dijo, esta es una complejada igual que Cecilia García Arocha, ella se llama Beatriz de Majo Cano, de Rosen, pero sus apellidos son Majo y de Cano, dos apellidos indudablemente que de origen español. Y entonces ella salía diciendo, hablando pestes del venezolano y de los negros, como hoy se la recordaron por teléfono en ese programa, y decía, porque mis antepasados que son ingleses y alemanes, bueno, pues serán ingleses y alemanes por razones de cuernos, porque no dejaron los apellidos, porque los apellidos no son ni ingleses ni alemanes. Así que, bueno, estas personas, como la señora Cecilia García Márquez, alias García Arocha, que se avergüenza de llamarse García, como si llamarse García tuviera algo de malo o de deshonroso, pues esta señora quiere tener antepasados alemanes e ingleses. En fin, payasos. Y hablando de payasos, hoy tenemos varios en el programa, hoy no va a parecer un programa de sucesos, sino un circo. Fíjense ustedes, un payaso que compró Enrique Capriles en Perú para que dijera pendejadas. Escúchenlo. A Enrique Capriles, un luchador por la democracia continental, por el cual profesamos una gran admiración. Lo saludamos y con él al
importante equipo de dirigentes de la democracia venezolana que lo acompañan. Creo que no falto a la verdad cuando digo que este hombre de una nueva generación ha tomado una bandera que en la historia tendrá siempre la razón. Es la bandera de la libertad y de la puridad de los principios y los métodos democráticos. Y estoy seguro que tampoco falto a la razón cuando digo que estoy sentado al lado del presidente electo de Venezuela. Para nosotros no cabe ninguna duda, Enrique Capriles, que usted triunfó en estas elecciones. Esta yegua loca. Qué cosa tan increíble, es que dicen unas estupideces. Imagínense ustedes, Capriles venía de reunirse con Piñera y uno de los colaboradores más cercanos de Pinochet, y Alan García, habla de que es un defensor de la democracia latinoamericana. Claro, un defensor de la democracia como Augusto Pinochet, o como Sebastián Piñera, el presidente de Chile, que amasó una gigantesca fortuna durante la larguísima tiranía de Pinochet. Se dice que Piñera asistió personalmente a sesiones de torturas a empresarios para obligarlos a que a precio vil le vendieran las empresas. Tremenda joya. Y con esas carroñas es con las que se reúne Capriles, porque Alan García tiene un prontuario de este color. Alan García fue prófugo de la justicia peruana por ladrón, no por razones políticas, por ladrón. Se fue a París, donde vivía en un apartamento que valía millones de euros de su propiedad. Y luego se fue a Colombia, estuvo también asilado en la Embajada de Colombia. Nunca fue declarado inocente de sus robos, sino simplemente este canallita, Adeco, dejó que prescribieran los delitos. Nunca fue absuelto por la justicia, repito, simplemente la justicia peruana permitió que prescribieran los crímenes contra el patrimonio público perpetrados por Alan García. Alan García es un canalla, no se lo puede calificar de otra manera. Y por eso, siendo Adeco, porque este es un señor que era Adeco, el APRA es el partido que se puede considerar la madre o el padre, según prefieran, de los partidos socialdemócratas en América Latina. E indudablemente Haya de la Torre fue un inspirador de Rómulo Betancourt. Haya de la Torre, Víctor Raúl Haya de la Torre, es el fundador del APRA. Y Alan García, los peruanos tienen una deuda vitalicia con él. La misma deuda que los venezolanos tenemos con Henry Ramos Ayub, que nunca se la podremos terminar de pagar, que es que Ramos Ayub acabó con Acción Democrática y Alan García con el APRA. El APRA es un partiducho que ahora tiene 4 diputados, el partido que era hegemónico en la política peruana, que era como Acción Democrática en Venezuela, ahora tiene 4 diputados. En las últimas elecciones ni siquiera presentó candidato, lo tuvieron que retirar, porque sabían que iba a llegar detrás de la ambulancia. Igual que ha pasado con Acción Democrática, que de ser el partido que dominaba la política en Venezuela, hoy ni existe. Y eso los venezolanos se lo debemos a Henry Ramos Ayub. Se lo agradecemos. No hay manera de pagarle ese servicio tan grande que ha sido aniquilar a Acción Democrática. Pues lo mismo ocurre con los peruanos y Alan García. Alan García acabó con el APRA, que era un partido
por lo menos tan grande en tamaño como lo fue Acción Democrática. Paz a sus restos, que descansen en paz, pero que descansen, que queden ahí bajo tierra, que es donde tienen que estar esas bandas llamadas APRA y AD. Habrá que rezarles un requiem, pero que se queden ahí, muerticos. Y de verdad que Capriles, este fin de semana que estuvo de gira, se reunió con payasos. En esa dirección es la etiqueta que hemos sugerido. Capriles se reúne con otros payasos, porque Capriles es otro payaso, no se le puede calificar de otra manera. Y uno de los payasos con los que se reunió es con Piñera, ese criminal, ese torturador con Pinochet, que es una bestia. En Chile hay páginas web con las brutalidades de Piñera. Ustedes se acuerdan que cuando él asume la presidencia se había provocado en Chile un terremoto, un maremoto muy fuerte que causó muchísimas víctimas, fue una verdadera tragedia, fue un terremoto y un maremoto devastador por una tsunami. Ustedes saben cómo dice todavía esa bestia llamada Sebastián Piñera. Él dice una tsunami. Le pone una U ahí que nadie sabe de dónde la sacó. ¿A quién se la habrá robado? Porque si la pone de mal es porque se la robó a alguien. Y Piñera es el propio, pero el propio payaso. Payaso pitillanqui, payaso arrastrado. No crean que me lo estoy inventando y que le estoy haciendo una calumnia. Si lo dudan, vean el ridículo, la payasada que hizo en la oficina de Barack Obama. Va a sentar en el escritorio del presidente de Estados Unidos. Terminaba la reunión de trabajo en el Salón Oval y el presidente Sebastián Piñera descolocaba a todos los presentes. ¿Por qué no? Aquí estoy, ¿eh? You know, my daughter was born in here. You told me this. Yes, I'm aware. She made here, so maybe here. No, How many other presidents did the same? This is the only one. No me lo acuerdo. Fueron varios minutos del mandatario chileno en el Resolute, el histórico escritorio que en 1880 le regaló la reina Victoria de Inglaterra a Estados Unidos en un gesto de amistad y que este martes estrechó también un poco más la relación de Chile con este país. O sea, que no es que yo le tengo mala voluntad a don Sebastián Piñera, sino que es que el tercio es de verdad un payaso. Hasta el propio canciller chileno estaba descolocado ante la inexplicable actitud de este choro, que bueno, que se sentó en la silla de Obama y se veía que tenía orgasmos internos al sentirse gringo, porque esto es lo que son, gringos de orilla, y entonces sentarse en el trono del imperio les debe parecer la cumbre de la felicidad. Esa es la gente que se reúne con Capriles. Capriles se reúne con otros payasos. Otros payasos. Van a ver los resultados electorales en Chile. ¿Cómo queda el pinochetismo? El pinochetismo, que es el partido de Piñera y de otros ladrones y de otros torturadores y de otros asesinos, de otros demócratas ejemplares. Van a ver qué resultado electoral, qué paliza les van a dar. Y eso que del otro lado tampoco es que vaya gente muy buena o muy respetable. Pero imagínense ustedes qué personaje de sainete, de ópera bufa, que va y se sienta en la silla de otro presidente. Ustedes vieron la cara de Obama, que es un político veterano, que no llega presidente de Estados Unidos siendo negro por pendejo, no, el hombre sabe de política.
Y la cara que tiene de sorpresa, se quedó con la boca abierta, con una sonrisa de circunstancia y boquiabierto ante la payasada del payaso, porque los payasos hacen payasadas. Eso es como la canción esa que dice llegó borracho el borracho, que le gusta tanto a Osvaldo Álvarez Paz. Pues claro, llegó el payaso haciendo payasadas. Y bueno, y para no quedarnos solo con payasos importados, vamos a ver ahora un payaso criollo. Vean, vean. Caracas le da la bendición a todos sus hijos, que más para querer que un niño que necesita de oportunidades para alegría, para distracción, que es lo que estamos haciendo nosotros. El nuevo Superman. Si será pendejo este muchacho. Pero ustedes han visto cosas más ridículas que un vampiro con franela de Superman. Le faltaba la capa. Lo que pasa es que Superman la usa roja y él la usa negra. Y se envuelve en ella para ver si chupa algo. Porque eso sí que le gusta. ¿Qué personaje? Esta es la gente de Capriles. Con esta gente se reúne Capriles con el vampiro. Aunque al vampiro no lo invitan a las reuniones, pero él igualito va y se colea. Y si le cierran la puerta, se transforma en murciélago y se mete por la ventana. Tremendo personaje. Es que de verdad, que yo me pregunto, ¿cómo hacen las personas decentes, las personas honorables, que son antichavistas, que no les gusta este gobierno, que bueno, que son escuálidos? ¿Cómo hacen para poder votar por un personaje como Capriles o como el vampiro? ¿Cómo hacen? Porque es que ni con un pañuelo en la nariz. Es que son personajes risibles, personajes salidos de la picaresca. ¿Ustedes se acuerdan quién era el socio político del vampiro? Que por cierto ahora anda cerca de Alan García. Cabeza de motor, alias Oscar Pérez. El ladrón de carros. Ladrón de carros, no es que lo estoy inventando, es que está su prontuario en la PTJ. Está expedientado por ladrón de carros y por robarse una vez un revólver Taurus. Ese era el socio de este sólido personaje del nuevo Superman. A lo mejor, ya que Capriles no le invita a sus reuniones, se puede reunir con el otro superhéroe escuálido, que es Bobomán. Y se pueden intercambiar las capas y pueden hablar de sus estafas, de sus choreos. Y le ponen un platico de morcillas para que mitigue el hambre, ya que no puede chupar nada por ahí en ese momento, pues le ponen unas morcillas que es un consuelo. De verdad que son payasos, de verdad que son ridículos. Con razón les va como les va. Un ex candidato presidencial y con aspiraciones de volver a hacerlo, reunido con personajes como Alan García, reunido con Sebastián Piñera, en casa de uno de los torturadores de Pinochet. Imagínense ustedes. Y luego nos regresan a Venezuela a hablar de democracia. Y con los únicos que tienen trato es con ladrones, con asesinos, con torturadores. Por ejemplo, con el Partido Popular Español, que hoy echó tremenda reculada. El Mariano Rajoy, el malandro que gobierna allá en España, uno de los cobardes que agredió a Evo Morales, ahora echó la reculada y dijo que sí, que va a comparecer ante el Parlamento español a explicar lo inexplicable
Es decir, el dinero que le daba en efectivo otro ladrón de su partido, un tal Luis Bárcena, que le llevaba una caja de tabaco con 5.000 euros todos los meses. Tema, por cierto, que molesta mucho al Capriles, que molesta mucho a los otros delincuentes de Primero Justicia, hasta el punto que Julio Borges, Maibá, el hombre, bueno, el sujeto cuyo destino es sufrir, y que hasta se molestó airadamente con un periodista de Telesur porque les preguntó sobre la situación de los ladrones del Partido Popular Español, y este sujeto, este otro payaso, le dijo que un periodista no puede ir a preguntar lo que le dé la gana. Por lo visto tienen que hacer solamente preguntas complacientes. En fin, que tenemos mucho payaso y lástima que sean tan malos payasos. Ojalá hicieran como Superman, el mentor político del vampiro Ledesma, y salieran volando y se quedaran por allá y no regresaran. Se podían quedar en Chile y en Perú, que allí reciben muy bien a los ladrones. A nosotros ya se nos terminó el tiempo, así que lo que nos queda es despedirnos de ustedes. Hasta mañana. La comunidad. Este martes, Carlos Croes tendrá como invitada a Diana D'Agostino, presidenta de la Funda Infa. Regiones, martes, 5:45 de la mañana, por Televen. Hola Venezuela, bienvenida al mejor recorrido por el mundo del arte y del espectáculo.